organigrama al cual alude el gobierno, y ante la falta de un presupuesto lo que dice cómo se debe gerenciar una ley, y ya lo ha hecho el gobierno. O sea, cuando le interesa algo, lo hace. Bueno, le cambio de tema y no tanto. ¿Y saben por qué no tanto? Porque la pobreza, la indigencia, de alguna manera también tiene que ver con las distintas políticas que se vienen aplicando. No es solo, como muchas veces lo dijimos, responsabilidad del actual presidente Milei. Lo que sí vemos es que lo ha agravado. Está en línea para conversar con nosotros Julieta Vera, que ya les voy a contar rápidamente de quién se trata, del observatorio de la deuda social, pero Julieta Vera es licenciada en Economía, doctora en Ciencias Sociales, y ella es especialista en mercado de trabajo, pobreza y desigualdad. A propósito, saben, les contaba el viernes que se conocieron los nuevos datos del índice Gini que muestra la desigualdad, y vaya que se ha aumentado. Licenciada, buenos días, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días a ustedes. Bueno, ¿qué ve a través de los ojos de una economista, pero que tiene la mirada profesional de las ciencias sociales sobre dónde estamos, si esto va a continuar en cuanto a pobreza, a hundimiento de personas en la pobreza, en la indigencia, y qué método podría o qué políticas podrían parar esta caída? Bueno, a ver, nosotros en los últimos informes que realizamos, que como bien decías, tienen que ver con datos tanto de pobreza y de indigencia como de ingresos y desigualdad, lo que tratamos de destacar son, distintas tendencias. En primer lugar, destacar la pobreza, la indigencia, la desigualdad como problemáticas estructurales de largo plazo en la Argentina. Eso siempre importante destacarlo. Sí. Esto explicado en gran parte por las características del mercado de trabajo, ¿no? Un mercado de trabajo altamente heterogéneo, fragmentado, en donde conviven empleos de buena calidad, registrados con elevados niveles de precariedad. Claro. Y de baja calidad del desempleo. Recordemos que los ingresos que provienen del mercado de trabajo son la mayor proporción de ingresos de los hogares, ¿no? Con lo cual lo que sucede ahí es altamente relevante. Yo decía que aún, como usted decía, los empleos bien registrados, muchos de ellos también tienen o están con sueldos debajo de la línea de pobreza, un fenómeno que empezamos a ver hace unos años, pero que se agudizó. Efectivamente, lo que suele denominarse como trabajadores pobres, ¿no? No tienen que ver, no son hogares sin ocupados, digamos, con desempleo, sino que son hogares con sus miembros ocupados, pero incluso efectivamente también en varios casos registrados, sin embargo con ingresos que no alcanzan a cubrir la canasta básica total, ¿no? Claro. Esto, a ver, como decía anteriormente, destacarlo como una problemática de largo plazo en la Argentina, estructural, ya de alrededor de 4 décadas. Eso por un lado. Sí, digamos, si uno va a tendencias más de mediano plazo, desde el 2017 hasta ahora, con un crecimiento, ¿no?, de estos déficits, de estos indicadores, digamos, por supuesto como medio las gráficas serrucho, lo que se dice, ¿no?, pero con una tendencia creciente. En el último año, digamos, si uno hace una comparación interanual, 2023-2024, un agravamiento de estas problemáticas.
tanto de la desigualdad como de la indigencia y la pobreza. Nosotros también hacemos análisis que son trimestrales, que esto, bueno, los indicadores oficiales de indigencia y pobreza son semestrales. Nosotros tratamos de hacer, ¿no?, análisis que tienen que ver más con una coyuntura muy de corto plazo. Sí destacamos ahí retrocesos en estos indicadores, digamos, descensos tanto de la indigencia como de la pobreza, si uno mira al interior del primer semestre del 2024, ¿no? Un primer trimestre altamente problemático, con muy alto nivel de indigencia y de pobreza, y un segundo trimestre algo más favorable. Ajá. Esto, recordemos, muy vinculado a los índices de inflación, ¿no? Recordemos los índices de inflación y las variaciones de canasta básica, que son insumo para los indicadores de pobreza e indigencia del primer trimestre, ¿no? Un índice de precios que rondaba el 15% o más de variación intermensual, con lo cual, bueno, digamos, si uno después hubo cierto descenso, ¿no?, en estos en las variaciones mensuales, tanto del IPC como de las canastas, y esto impacta de alguna manera tanto en los ingresos de los hogares como en los indicadores de indigencia y pobreza, con cierto descenso. Claro. Ahora, si uno mira las tendencias, por supuesto seguimos hablando de niveles de pobreza que rondan el 50% más, el 53%, con lo cual es una problemática, claro, bueno, y cuando uno, altamente... licenciada, cuando uno habla de indigencia, porque ya estar en pobreza es, como la palabra lo indica, no tener a disposición todo lo que se quiere o todo lo que se desea, sino más vale algo estrictamente básico. Si hablamos de indigencia, ¿de qué hablamos? A ver, son indicadores que comparan los ingresos de los hogares con canastas básicas. En el caso de la pobreza, una canasta básica total que incluye bienes alimentarios como no alimentarios. Esto tiene que ver con lo que se alquiler, necesita para ejemplo. Transporte, claro, vestimenta, exactamente, como servicios. Y la indigencia compara los ingresos totales familiares de los hogares con lo que se denomina la canasta básica alimentaria, solo los bienes alimentos. Claro. Ahí estamos hablando de alrededor del 18% de población en hogares que no alcanzan con sus ingresos a cubrir la canasta básica alimentaria. Claro, claro. En la otra, en la pobreza, es cuando uno dice, bueno, no se compra la comida salvo lo básico, el mental, no se paga los impuestos o se paga el colegio si se llega, y punto, o el alquiler. Exactamente, ¿no? Esto sí, la pobreza tiene que ver con una canasta básica total, tanto alimentaria como no alimentaria. Son indicadores que necesitan ser complementados, digamos, que tienen que ver con los ingresos, claro, de los hogares. En cambio, la indigencia, licenciada, es no se llega, el 18% no llega a comer lo básico, lo mínimo. A cubrir, exactamente. Perfecto. Una canasta básica. Claro. Sus ingresos no alcanzan, claro, a cubrir una canasta básica. Esto, digamos, son indicadores que, de nuevo, tienen que ser complementados con otro tipo de información, claro, que desde el observatorio también la evaluamos, ¿no? Indicadores de pobreza multidimensional, sí, que incorporen más una mirada de lo que tiene que ver con la vivienda, las condiciones de la vivienda, la salud, la educación, que son indicadores, bueno, quizás, digamos, más estables, claro, pero que también indican una problemática que viene siendo estructural en la Argentina y que afecta a generaciones. Y la pregunta es, ¿por qué hay una incidencia tan grande en la gente joven? ¿Por qué son más pobres o más indigentes la gente joven que la gente grande? Bueno, la pobreza en la infancia, exactamente, es de manera también, ¿no? Esto no vinculado a la coyuntura, sino que es una problemática de largo plazo. En los niños hay una mayor proporción
de pobreza, esto también vinculado a cómo es la conformación de los hogares, quizás en los estratos más bajos son hogares más grandes, mayor cantidad de niños, no necesariamente, ¿no? Quizás hijos, sino también que son familias extendidas en donde hay varias generaciones, hijos, nietos, con lo cual la configuración de los hogares, afecta también, es todo, digamos, es una problemática que es que se va como retroalimentando, ¿no? Digamos, lo que tiene que ver con déficits en ingresos, déficits habitacionales, déficit de mercado de trabajo, si bien por supuesto hablamos de déficits diferentes, hay mucho vínculo también entre estos. Claro, es decir, porque uno piensa, ¿por qué? Porque si una barbaridad, el 53% de la población es pobre en esta canasta que usted mencionó de alimentos y no alimentos, pero ahí mismo, ¿por qué tal vez el 60, el 70% de los niños de esta familia están pobres? Entonces uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Claro. Hay más niños, o hay más nietos, o hay... Claro. Exactamente. Sí, son familias con otro tipo de configuraciones, de hogares extendidos, de muchos niños. Claro. Y ustedes, esta mejora entre el primer trimestre y el segundo trimestre, ¿los lleva a qué, más o menos, a qué descenso de la pobreza y de la indigencia? En términos, digamos, de valores, estamos hablando de un primer trimestre de alrededor de un 55% y un segundo trimestre de un 51%, claro. Digamos, a ver, más allá del descenso, estamos hablando de índices altamente totalmente elevados. De horror, ¿no? De tragedia. Exactamente. Si empezamos a ver los factores que podrían explicar este descenso, bueno, como antes comentábamos, ¿no? Estamos hablando de un primer trimestre con diciembre, enero, febrero, de muy elevados niveles de inflación que afectan de manera directa estos índices, tanto de indigencia como de pobreza, y un segundo trimestre con cierta recuperación en ingresos laborales, pero no en los estratos bajos, sino más bien en los estratos más medios, con lo cual en los estratos bajos los ingresos siguen sufriendo deterioro en lo que tiene que ver con el mercado laboral, y esta recuperación podría estar más vinculada a temas de cobertura, como de la asignación universal por hijo, de la tarjeta alimentar, pero no a lo que sucede en el mercado de trabajo, con lo cual, Una última pregunta, estamos conversando con la licenciada Julieta Vera. El hecho que haya aumentado la indigencia y también, por supuesto, la cantidad de niños, adolescentes en esta situación, al igual que en la pobreza, es que los planes para los niños que antes había no llegan con la fluidez o no llegan todos los que había. No, a ver, en realidad la cobertura, nosotros también tenemos estudios lo que tiene que ver con la cobertura de la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar en los hogares con niños. Si uno mira más a mediano o largo plazo, estos vienen teniendo un descenso. Sin embargo, en estos últimos meses del 2024 hay cierta mejora en lo que tiene que ver con la cobertura de estos programas en los ingresos de los hogares. Sin embargo, por supuesto, a ver, son, como decíamos antes, es el mercado de trabajo el que proporciona la mayor proporción, el que brinda la mayor proporción de ingresos de los hogares. Incluso en los estratos bajos, de donde más provienen los ingresos es del mercado de trabajo. Claro, y se ha cortado la obra pública, o sea, cosas que eran generadoras de trabajo. Es lo que sucede en el mercado de trabajo. Por supuesto, los programas y estas políticas son altamente necesarias, pero no son suficientes. Tienen más impacto en reducir no sé si en reducir, pero en evitar fuertes incrementos en la indigencia que en la pobreza.
En la pobreza son políticas que... Yo creo claro, que sí, la mejor definición que usted nos dio es esa, es el trabajo. Y a tal punto la gente creo que lo tiene claro, los ciudadanos, que acabo de ver un último trabajo en el cual viene de alguna manera cambiando un poco las prioridades. Antes era la inflación, ahora está en el tercer lugar, es el miedo o el pedido, el miedo a la desocupación o el pedido al trabajo, la tragedia de la corrupción y en tercer lugar, bueno, que la inflación que siga bajando, ¿no? Sí, exactamente, y no cualquier trabajo, porque tampoco es que los índices de desempleo son muy elevados, pero tienen que ver con un trabajo, bueno, de calidad, y bueno, que pueda hacer frente a los índices de inflación que tenemos, ¿no? Que ya es difícil. Licenciada, un placer. Muchas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes. La licenciada Julieta Vera, que bueno, como les conté, ella tiene un largo, un gran currículum y trabajo en economía, en las ciencias sociales, y bueno, creo que la síntesis que hizo, es perfecta. Estoy hablando de trabajando en el observatorio de la UCA, ¿no? De la pobreza. Es el trabajo. O sea, porque uno tiende a pensar, y les confieso, yo dije, bueno, será el gobierno del presidente Milei que ha bajado los planes. Por otra parte decían que no, que los había mantenido para los sectores más vulnerables. Pero claro, los planes no, con ello no vivís. Es el trabajo. Ese es el gran tema que le falta a Argentina, el trabajo.